Bueno, continuando con nuestras grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de El Infinito, que es el primer libro, el primer tomo, la primera entrega. El Infinito es un viaje o un destino, de Francesc Rosali y Pujós. Bueno, vamos a iniciar lo que es el capítulo 1. Infinito en potencia. El infinito es un viaje. La creación matemática es un quehacer sobre el infinito. Esto lo dijo Henri Poincaré, 1854-1912. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado por el más allá. ¿Cómo son los paisajes que se vislumbran más allá de la propia aldea? ¿Qué tipo de vida hay? Si es que hay algún tipo de vida, más allá de las estrellas, ¿qué hay después de la muerte? Etcétera. Estamos inmersos en viajes con destino ignoto. No es de extrañar, por tanto, que los primeros pensadores, los primeros filósofos, buscaran un modelo que primara de alguna manera el significado del proceso, del camino por recorrer, por encima del destino en sí. En este sentido, la noción de infinito se presenta desde los primeros tiempos como un destino inalcanzable en realidad, aunque potencialmente se pudiera recorrer el camino que llevara hacia él. En este capítulo vamos a centrarnos en el infinito en potencia, es decir, en el viaje que nos llevará a destinos inciertos. Abrochémonos los cinturones. Un viaje infinito. Vamos a emprender el viaje hacia el infinito de la mano de las funciones. Una función denominada generalmente con la letra F no es más que una aplicación, una relación entre dos tipos de elementos, de forma que los elementos del primer tipo que guardan relación la tienen con un solo elemento del segundo tipo. Por ejemplo, la función ser hijo biológico de un gato se puede aplicar al conjunto de gatos. Cada gato es hijo biológico de un único gato, excepto quizá el primer gato de la historia de la evolución, que sería hijo de un animal precursor de los gatos. Es posible que un gato padre sea el progenitor de diversos gatos, pero está claro que cada gato tiene un único padre. No puede ser que un gato tenga dos padres distintos. Si esto fuera posible, la relación ser hijo biológico de un gato no sería una función. Vamos a considerar ahora una función de tipo matemática, pero sencilla, que a cada número le asigna su cuadrado, o sea, f de x igual a x cuadrada. Observemos en la tabla 1. ¿Qué pasa cuando calculamos la función? Es decir,
con qué número está relacionado cada número cuando le aplicamos la relación elevar al cuadrado para valores cada vez mayores, qué es lo que está pasando con los cuadrados a medida que los valores de x crecen, los valores de fx también crecen y no tienen fin. Es decir, por muy grande que sea el número que nos imaginemos, seguro que hay una x que puede hacer que f de x sea mayor que este número imaginado. Es decir, f de x no está limitada en el sentido de que no tiene un valor máximo. Aquí en la tabla vemos los valores para la función. Cuando la x vale 1, la f de x vale 1, porque f de x es igual a x al cuadrado. Cuando la x vale 2, f de x vale 4. Cuando la x vale 4, la función de x vale 16, porque es 4 por 4. Cuando la x vale 10, la f de x vale 100. Cuando la x vale 1000, f de x es 1.000.000. Cuando la x es 1.000.000, la f de x son 1.000.000 de millones. Cuando la x son 10 millones, pues la f de x vale 100.000.000.000 de millones. Y si vemos la gráfica, vemos que la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada es una parábola. Como la función elevar al cuadrado no está limitada porque los valores son cada vez mayores, podríamos decir, por tanto, que si f de x tuviera un límite, sería igual al infinito. Matemáticamente lo escribiremos límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a más infinito. Y lo leeremos como el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es igual a infinito, para indicar que si llegamos algún día a tener un valor enormemente grande de x, entonces el valor de f de x sería también enormemente grande. Hemos puesto el símbolo más para destacar que estamos hablando de números positivos, cada vez mayores, y hemos utilizado el símbolo de infinito para denotar precisamente este infinito al que potencialmente llegaríamos si calculáramos el cuadrado de valores infinitamente grandes. Utilizando la misma función f de x igual a x cuadrada, podríamos utilizar números negativos para x, también cada vez mayores en valor absoluto, menos 10, menos 10 al cubo, menos 10 a la sexta, menos 10 a la séptima, etc. Y observaríamos que sus funciones de x o su f de x correspondientes son cada vez mayores sin límite. O sea, límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito. Para conocer en detalle lo que está pasando, veamos la representación gráfica de esta función en la figura 11. A medida que avanzamos hacia la derecha, en la parte positiva del eje de abscisas, por ejemplo de x1 a x2, observamos que sus cuadrados avanzan hacia arriba en el eje de ordenadas de f de x1 a f de x2. Cuando más a la derecha, más se elevan los cuadrados. Asimismo, al avanzar hacia la izquierda, en la parte negativa del eje de abscisas, por ejemplo de x3 a x4, observamos que sus cuadrados avanzan igual que antes, es decir, hacia arriba, en el eje de ordenadas de f de x3 a f de x4. Cuanto más a la izquierda, también más arriba. Siguiendo el mismo razonamiento, si observamos la gráfica de la función
f de x igual a x cúbica en la figura 12, podemos deducir que límite de x que tiende a infinito de f de x igual a más infinito. Pero al contrario que antes, ahora el límite que x tiende a menos infinito, f de x igual a menos infinito. Es decir, a medida que avanzamos hacia la izquierda en el eje de las abscisas, descendemos en el eje de ordenadas. En ambos casos estamos tomando valores de x muy grandes, positivos o negativos, y observamos qué pasa con los valores de f de x. En los dos ejemplos anteriores, dichos valores eran también enormemente grandes en valor absoluto, aunque no tiene por qué ser así. Si tomamos, por ejemplo, la función f de x igual a 2, por muy grande que sea x, por ejemplo, x igual a 10 elevado a la 100, su imagen no crecerá indefinidamente. De hecho, siempre será igual a 2. En este caso, escribiremos límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a 2 y límite de x que tiende a menos infinito de fx igual a 2. El infinito aquí se refiere solamente al eje de las abscisas, mientras que en los ejemplos anteriores se refería a los dos ejes. Crecen la x y crecen la f de x. No obstante, en todos los casos, la idea es siempre la misma: viajar hasta el infinito y en cada punto x de nuestro viaje, comprobar cuál es el resultado de aplicar f de x. Además del mundo de las funciones, también nos encontramos con viajes infinitos, cuando recorremos sucesiones. Por ejemplo, si avanzamos con los números naturales, está claro que el proceso de pasar por todos ellos será un proceso infinito, al menos potencialmente, porque no tenemos constancia de que nadie se lo haya propuesto. 1, 2, 3, 4, etc. Si además queremos establecer relaciones que sean ciertas para secuencias infinitas, por ejemplo, si sumamos infinitamente el intervalo de todas las potencias de 2, necesitaríamos dotarnos de una herramienta muy poderosa en el manejo de secuencias infinitas: la demostración por inducción matemática. Cuando se domina la inducción matemática, se demuestra fácilmente, por ejemplo, que la sumatoria de i igual a 0 hasta n de 1 sobre 2 elevado a la i, eso es igual a 2 menos 1 entre 2 elevado a la n, y que por tanto, si sumáramos hasta el infinito la suma de los inversos de todas las potencias de 2, obtendríamos siempre 2. Si alguien quiere practicar, no tiene más que ponerse a ello. Bueno, vamos a ver aquí lo que es la inducción matemática. Desde pequeños sabemos que para aprender a caminar es necesario saber adelantar una pierna y después encontrar la manera de adelantar la pierna que ha quedado atrás. No hace falta recorrer todos los caminos del mundo para demostrar que sabemos caminar. Simplemente sabemos que, repitiendo el proceso de adelantar la pierna que ha quedado atrás, llegaremos a cualquier parte, siempre que hayamos dado el primer paso, por descontado. De este modo, si enseñamos a alguien que sabemos dar el primer paso y que luego sabemos continuar, ya habremos demostrado que sabemos andar. El principio de inducción se basa precisamente en eso. Veámoslo con un ejemplo, cómo demostramos que la suma de los primeros n números naturales es igual a n que multiplica a n más 1 sobre 2, igual que con el hecho de andar en dos etapas. Sabemos dar el primer paso. En este caso, el primer paso consiste
en demostrar que para n es igual a 1, la igualdad es cierta, es decir, 1 es igual a 1 más 1 entre 2, o sea que es 2 entre 2, lo cual es evidente. Aunque no es necesario para la demostración, podemos comprobarlo también para n igual a 2. 1 más 2 es igual a 2, que multiplica a 2 más 1 entre 2, lo cual es también cierto, porque 1 más 2 es 3, y 2 más 1 es 3, por 2, 6 entre 2 a 3. Segundo, sabemos dar los siguientes pasos, es decir, hemos llegado a ver que la igualdad es verdadera hasta un cierto número m. Esto es 1 más 2 más puntos suspensivos más m, igual a m que multiplica m más 1 sobre 2. Hay que demostrar que sabemos avanzar, o sea, comprobar cuánto vale la suma de 1 más 2 más puntos suspensivos más m más 1. Como hemos llegado hasta m, sabemos que la suma anterior es igual a m por m más 1 entre 2, más m más 1, o lo que es igual a m que multiplica a m más 1 más 2 por m más 1 entre 2, que es equivalente, tomando factor común, a m más 2 por m más 1 sobre 2. Por lo tanto, 1 más 2 más etcétera, más m más 1 es igual a m más 1 por m más 2 sobre 2. Justamente lo que queríamos demostrar. Mediante estos dos sencillos pasos hemos demostrado que podemos tomar como cierto que 1 más 2 más puntos suspensivos más m más 1 es igual a 1 más 2 más puntos suspensivos más n igual a n por n más 1 entre 2. Tan cierto como que sabemos andar. Un viaje con destino infinito. Volviendo al infinito potencial del mundo de las funciones, existe el concepto de infinito solamente en el eje de ordenadas, es decir, es posible que no pudiéramos llegar nunca a un punto determinado del camino, aunque estuviéramos viajando durante un tiempo infinito. En la antigua Grecia, el filósofo Zenón de Elea ya se lo había planteado en una de sus paradojas, en la que una flecha no podía llegar nunca a la diana, aunque estuviera desplazándose para siempre. De hecho, no llegaría ni a salir del arco. La respuesta a la pregunta, por tanto, en la línea de la paradoja de Zenón, es que potencialmente sí. Para ayudar a comprender lo que significa esta respuesta, vamos a mostrar un ejemplo basado en un concepto sencillo: la división matemática. Dividir matemáticamente consiste en repartir de forma equitativa para saber lo que le corresponde a cada unidad. En matemáticas todo es equitativo y no existe la suerte ni la ambición a la hora de repartir. Si 4 personas se acercan a una mesa donde hay 20 caramelos, las matemáticas nos dicen que cada uno se quedará con 5 caramelos, y lo escribiremos: 20 caramelos entre 4 personas igual a 5 caramelos por persona. Las matemáticas en este punto no entran a valorar si alguna persona corre más que el resto y por tanto se queda con todos los caramelos antes de que lleguen los demás, o si hay alguien que no quiere caramelos. En ese sentido, las matemáticas son siempre equitativas, incluso cuando la repartición es difícil, porque lo que hay que repartir no es homogéneo. Las matemáticas estudian la manera de asegurar que a cada uno
le corresponderá una parte equitativa. Un ejemplo de ello es el teorema del bocadillo de jamón. Véase el recuadro de la página 48, enunciado hacia 1938. Bueno, vamos a ver el teorema del bocadillo de jamón. Dice, la teoría de la medida es una rama de las matemáticas que estudia magnitudes, así como el concepto mismo de medida, conjunto medible, etc. A este mundo pertenece el teorema del bocadillo de jamón, que es distinto del lema del bocadillo explicado anteriormente, pero que explica igualmente la pasión de los matemáticos por la gastronomía, o como mínimo la pasión del que escribe este texto. Frente a un bocadillo de jamón y queso, existe una forma de cortarlo en dos mitades, de tal manera que cada una contenga exactamente la misma cantidad de pan, de queso y de jamón. La definición formal del teorema se debe a Marshall H. Stone, 1903-1989, y John W. Tukey, 1915-2000. Dados n objetos situados en un espacio n-dimensional, es posible dividir cada objeto en dos mitades exactas en cuanto a volumen mediante un solo corte. En caso del bocadillo de jamón y queso, es un ejemplo particular cuando n igual a 3. Bueno, ahondando en las divisiones, las matemáticas suponen que si hay una cereza en la mitad de un pastel, por ejemplo, es porque en el pastel entero había dos cerezas. Repartición equitativa de nuevo. Una cereza entre un medio pastel igual a dos cerezas por pastel. O si resulta que hay una cereza en un cuarto de pastel, en el pastel entero había matemáticamente 4 cerezas. Si a alguien le ha tocado un cuarto de pastel con una cereza, por tanto no es cuestión de suerte, sino que matemáticamente había 4 cerezas en el mismo. ¿Qué pasa si observamos que hay una cereza en una parte muy pequeña de un pastel? Por ejemplo, hemos repartido un enorme pastel entre 200 personas y Pepe observa que su trozo hay una cereza. Matemáticamente, otra vez, Pepe llegará a la conclusión de que en el pastel entero había 200 cerezas. La función que calcula la cantidad de cerezas que hay en un pastel entero cuando tenemos un trozo muy pequeño x que contiene una cereza es f de x igual a 1 sobre x. La figura 13 en la página 49 muestra la gráfica de esta función. Ok, muy bien. Está claro que si no hay pastel, no hay cerezas, o lo que es lo mismo, no podemos observar el número de cerezas cuando todos se han comido su parte del pastel con las cerezas correspondientes. O sea, no podemos calcular la división cuando x es igual a 0, pero sí podemos calcularla cuando x es un trozo muy pequeño, cercano a 0, o sea, un infinitésimo. Si en este trozo tan pequeño observamos que hay una cereza, entonces es porque en el pastel entero había una cantidad enormemente grande de cerezas, aunque el pastel debería ser muy grande para albergar una cantidad enorme de cerezas, o las cerezas también
tendrían que ser muy pequeñas. La idea matemática de la división nos ha permitido imaginar una situación en la que, sin ser x enormemente grande, de hecho estamos tomando una x muy pequeña, aunque positiva, observamos que f de x sí se hace enormemente grande. En términos matemáticos, escribiremos límite cuando x tiende a 0 de f de x igual a más infinito. No podemos escribir 1 entre 0 es igual a infinito, porque 1 entre 0 no tiene sentido. No hay cerezas que contar si no hay nada de pastel. Pero como podemos acercarnos mucho a 0, mientras x sea positivo, sí que es posible calcular f de x. Está claro, pues, que no podremos llegar nunca a nuestro destino, 0 en este caso, porque la función crece enormemente. El viaje hacia el 0 es, en este caso, de duración infinita. Si se puede llegar al 0, no obstante, el destino de la función hubiera sido infinito. Hay que tomar nota de que al escribir el límite hemos utilizado el indicador de que x tiende a 0 positivo, lo que significa que nos acercamos a 0 para valores que son siempre positivos. Es decir, estamos viajando hacia el 0 desde la derecha del eje de abscisas. En el caso de la función f de x igual a 1 sobre x, es paradigmático porque según el camino que elijamos para llegar potencialmente al 0, obtendremos un resultado u otro. En efecto, imaginemos que recorremos el camino hacia el 0 partiendo de un número negativo, como por ejemplo el -1. Es decir, vamos a recorrer el camino hacia el 0 desde la izquierda del eje de abscisas. Está claro que 1 entre -1 es igual a -1 y que 1 entre -1 medio es igual a -2. La interpretación en términos de pasteles y cerezas es complicada, si no imposible, cuando hablamos de números negativos, pero la mecánica es sencilla. Se divide como si se tratara de números positivos y el signo final será negativo si el numerador y el denominador tienen signos opuestos y positivo si tienen signos iguales. ¿Qué pasará si nos vamos acercando a 0 desde el lado negativo? Como se puede observar en la figura 14, los valores que toma la función son enormemente grandes, aunque con signo negativo. En este caso, por tanto, siguiendo la notación de límites, escribiremos límite de x que tiende a 0 negativo de f de x igual a menos infinito. O sea que cuando la x se va de menos infinito a 0, la función tiende a irse hacia abajo a la menos infinito. Para destacar que hemos utilizado el camino de la izquierda respecto al eje de la abscisa, hemos escrito x cuando tiende a 0 negativo. En resumen, hemos visto que, según el camino elegido para viajar, podríamos llegar a sitios muy distintos, infinitamente distintos, lo cual proporciona buenos argumentos en favor de los apóstoles del infinito potencial. Por un lado, podemos irnos olvidando de considerar el infinito como un número existente en realidad, a no ser que estemos dispuestos a aceptar, por ejemplo, que el infinito positivo y el infinito negativo sean solo un número, o sea que, por ejemplo, el eje de abscisas
no sea una recta, sino una circunferencia que se doble sobre sí misma hasta juntar los dos extremos. Por otro lado, la gráfica de la curva f de x igual a 1 sobre x da un salto alrededor del cero, lo que contradice la hipótesis de continuidad, de que la naturaleza no da saltos. El infinito, como decía Gauss, no es más que una forma de hablar, una herramienta para el análisis matemático, pero no existe como tal en la naturaleza. ¿A qué velocidad viajamos? Asociado de forma natural a la idea de viaje, existe siempre el concepto de velocidad, aunque lo importante es llegar, al menos potencialmente, en una competición es importante la velocidad a la que se viaja, entre otras cosas para saber quién llegará primero, o en el caso del infinito, quién llegaría primero, si potencialmente se llegara al infinito. Así como en los ejemplos anteriores, veíamos que tanto la función f de x igual a x al cuadrado como f de x igual a x al cubo tendían a infinito. Comparando las tablas de valores de ambas funciones, observamos que la segunda toma siempre valores mayores, como se observa en la tabla 2. El concepto de velocidades distintas es muy importante cuando queremos estudiar, por ejemplo, límites de proporciones. A la vista de la tabla de valores, podríamos intuir fácilmente que límite cuando x tiene infinito de x al cubo entre x al cuadrado es igual a infinito, positivo. O que límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrada entre x cúbica es igual a 0. Asimismo, podemos deducir, al menos intuitivamente, que la velocidad de las funciones f de x igual a x cúbica y f de x igual a más x cúbica son equivalentes, sea cual sea el valor de a. Por tanto, está claro que podríamos operar y deducir que límite de x que tiene infinito de x al cubo entre x al cubo más a igual a 1. De forma análoga, se deduce que en general límite de x tiende a infinito de a por x a la n más b entre c por x a la n más d es igual a sobre c para cualesquiera a, b, c, d y n, siempre y cuando n sea mayor que 0. Generalizando todavía más, podremos decir que, dado un polinomio cualquiera, p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más puntos suspensivos más a sub n por x a la n, siempre con a sub n diferente de 0. La velocidad con que viajará al infinito dependerá principalmente del término mayor. De este modo, por ejemplo, límite de x que tiene infinito de 3x al cubo menos 40x al cuadrado menos 830 sobre 4x cúbica más 125x cuadrada más 12 es igual a 3 cuartos. O que límite cuando x tiene infinito de x a la cuarta sobre 10 menos 1500 de x cúbica sobre 50.000 x cúbica es igual a infinito. A falta del rigor que proporciona el análisis matemático, la intuición nos indica que en el cálculo de límites de proporciones siempre habrá que fijarse
en las velocidades de las funciones, no porque vayan a llegar más rápido al infinito, que recordemos es inalcanzable, sino porque el efecto se notará más en las funciones más veloces. La tabla 3 muestra la velocidad relativa de algunas funciones conocidas. Cuando más se asciende en la tabla, más lentamente se acercan al infinito. El concepto de velocidad por descontado no se aplica solamente cuando el destino es el infinito. Para saber a qué velocidad estamos viajando, cuando vamos en coche, por ejemplo, solamente necesitamos calcular la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Si hemos avanzado 60 kilómetros en una hora, entonces hemos viajado a una velocidad de 60 kilómetros sobre una hora, o sea, 60 kilómetros por hora. Pero claro, es muy tedioso tener que esperarse una hora para saber la velocidad a la que hemos circulado. Una vez más, las proporciones nos dan la solución, de forma parecida a las cerezas en porciones de pastel. Supongamos que mediremos la velocidad en kilómetros por hora y observamos que hemos avanzado 20 kilómetros en solo un cuarto de hora. La velocidad a la que hemos viajado será, por lo tanto, velocidad es igual a 20 entre un cuarto de hora, lo que es lo mismo que 80 kilómetros por hora. Como antes, quizá nos parezca que esperar un cuarto de hora para saber resultados mucho tiempo. ¿Qué tal un minuto? Si un minuto, 1 sobre 60 parte de una hora, hemos recorrido 1.1 kilómetro, entonces la velocidad será igual a velocidad igual a 1.1 kilómetro dividido entre 1 entre 60 horas, igual a 66 kilómetros por hora. Vemos que en todos los casos estamos calculando velocidades medias, es decir, no hemos tenido en cuenta si durante un rato hemos acelerado y luego hemos frenado. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la velocidad instantánea, es decir, la velocidad a la que vamos en un cierto momento y no durante un cierto intervalo de tiempo, entonces la proporción no nos serviría. En un instante, por definición, no ha transcurrido nada de tiempo, con lo cual la velocidad no se podría calcular. Han transcurrido 0 horas. Lo que sí podríamos hacer, no obstante, es calcular la distancia recorrida durante un periodo de tiempo muy pequeño. Supongamos que empiezo a calcular la distancia cuando el coche pasa por un cierto punto A y al cabo de h horas, h es una cantidad muy pequeña, veo que estoy en el punto B y cuento la distancia recorrida, B menos A. La velocidad será, velocidad es igual a B menos A sobre H, kilómetros por hora. Para generalizar la proporción anterior, consideraremos que tengo una función que describe los puntos por los que pasa el coche en función de la hora. A las 3 estaba en el punto kilométrico 302. A las 3:0012 segundos estaba en el punto kilométrico 302.3, etc. Llamemos f de x a esa función que calcula la posición según el tiempo. La fórmula de la velocidad entre el momento t y el momento de t más h, o sea, cuando hayan transcurrido h horas, será ahora de velocidad igual a t a función de t más h menos ft sobre h kilómetros. En nuestro ejemplo, velocidad es igual a 302.3 menos 302 entre 3 más 1 sobre 300 menos 3 igual a 90 kilómetros por hora. Pero como 2 segundos, 1 entre 300 de hora, nos sigue pareciendo mucho tiempo, nos preguntamos cómo sería el cálculo de la velocidad instantánea si pudiésemos ir tomando intervalos de tiempo cada vez
más pequeños. La respuesta, una vez más, está en el límite, la velocidad instantánea, o sea, en un cierto instante t. No sería más que velocidad de t es igual a límite cuando h tiende a 0 de la función t más h menos f de t sobre h. Vemos cómo a partir de la proporción de diferencias, diferencia de posiciones dividido entre diferencia de tiempos y mediante el uso de valores infinitamente pequeño, hemos logrado dar una definición de velocidad instantánea. El proceso que acabamos de seguir constituye la base del cálculo diferencial, es decir, el estudio de cómo varían unas magnitudes, en nuestro ejemplo, la posición, en función de la variación de otras, en nuestro ejemplo, el tiempo. Asimismo, como la definición de la velocidad instantánea se deriva de los valores de la función f de t, diremos que hemos calculado la derivada de la función f en el punto t. Los diferenciales, las derivadas, constituyen las piezas fundamentales del análisis matemático, que como hemos visto se basan en el infinito potencial, en este caso en un viaje hacia el cero, tomando pasos cada vez menores hasta tener un tamaño infinitamente pequeño, por descontado infinito o infinitésimo solo en potencia. Armados con los conceptos de función, de continuidad, de límite y de derivada, los matemáticos podrán acometer ya el estudio riguroso de todos ellos, en un proceso que se inicia en el siglo XVII. Descartes ya había empezado a sistematizar la geometría mediante su expresión en lenguaje algebraico, y ahora que el lenguaje estaba creado, había llegado el momento de escribir las primeras frases. El análisis matemático en sus orígenes. El análisis matemático, que constituye el espacio natural dentro de las matemáticas para los infinitésimos, se inició de forma brillante durante el siglo XVII, de la mano de matemáticos tan ilustres como Leibniz. Se lo considera el iniciador de la teoría, al menos en cuanto a las publicaciones, porque algún matemático coetáneo afirmó que ya había empezado antes que Leibniz a desarrollar los conceptos, pero sin publicar nada todavía. Junto con los hermanos Jacobo Bernoulli, 1654-1705, y Joan Bernoulli, 1667-1748, colaboradores y continuadores de Leibniz en el trabajo con infinitésimos. La familia Bernoulli tenía una buena posición en la ciudad de Suiza, de Basilea. El padre de Jacobo y Joan era consejero del municipio y la madre provenía de una familia de banqueros. A Jacobo Bernoulli le apasionaban las matemáticas. Había estudiado teología en Basilea por deseo de su padre, pero lo compaginó desde el primer momento con el estudio de las matemáticas. En cuanto se graduó, se marchó a estudiar matemáticas por Europa, principalmente en París, donde tuvo acceso a los trabajos de Descartes y conoció a algunos de sus discípulos. A su regreso a Basilea, decidió dedicarse a lo que le apasionaba, las matemáticas y sus aplicaciones.
Joan Bernoulli, 13 años menor que su hermano Jacobo, estudió medicina por deseo de su padre, pero recibió clases particulares de matemáticas de su hermano Jacobo, quien le iba contagiando poco a poco el gusto por los conocimientos adquiridos durante su periplo por Europa, el cálculo y el análisis. Joan presentó la tesis final de sus estudios de medicina en 1690, cuando Jacobo ya era catedrático de matemáticas en Basilea. Desde entonces, el hermano menor se dedicó exclusivamente, junto con Jacobo, que le iba guiando a estudiar a fondo las recientes publicaciones de Leibniz, donde se definía formalmente por primera vez el concepto de infinitésimo o del infinito. Mientras tutorizaba a su hermano menor, Jacobo demostraba un gran dominio de las nuevas herramientas en la aplicación a problemas prácticos. Por ejemplo, utilizó infinitésimos para demostrar de forma analítica la idea del reloj de péndulo, diseñado por el matemático neerlandés Christian Huygens, 1629-1695. El artículo que Jacobo publicó al respecto contiene la primera referencia escrita al término integral para referirse a una suma infinita de infinitésimos, un concepto clave desde ese momento para el análisis matemático. Si las derivadas parten de la idea de variaciones o diferencias cada vez más pequeñas para responder a preguntas como ¿a qué velocidad estoy viajando ahora mismo? Las integrales parten de la idea de agrupaciones o sumas cada vez más pequeñas para responder a preguntas como ¿cuánto mide el área de esta zona? El concepto de integración, pues, constituye el inverso al de diferenciación, sumas frente a restas, y además generaliza la idea de cálculo de superficies mediante el método de exhaustión, conocido desde la antigua Grecia. Divide la zona que quieres medir en recintos muy pequeños, de las que sepas calcular sus superficies. Por ejemplo, rectángulos de base muy estrecha, y obtendrás la superficie total sumándolas todas. Jacobo había unido a Arquímedes, Descartes y Leibniz. Orgulloso por la demostración, Jacobo se propuso intentar resolver el problema de caracterizar mediante las nuevas herramientas la curva catenaria, o sea, encontrar una fórmula que explique la curva que describe una cuerda suspendida y sostenida en sus extremos por sendos postes. Galileo Galilei, 1564-1642, había postulado años atrás que dicha curva era una parábola, pero Jacobo quería comprobar analíticamente si esto era cierto o no. En 1691, su hermano Joan, que mantenía una intensa relación epistolar con Leibniz y Huygens, de hecho, fue Huygens quien acuñó el término catenaria, se le adelantó, demostrando que la hipótesis de Galileo era falsa. La diferencia entre una curva catenaria y una parábola a una distancia x del punto más bajo, vértice, era del orden de x a la cuarta, lo cual es muy pequeño si x es menor que 1 en valor absoluto. Por ejemplo, 0.1 a la cuarta es igual a 0.0001,
lo que explicaría la confusión de Galileo, pero para valores mayores la diferencia puede ser muy significativa. 10 a la cuarta es igual a 10.000. Lo cual representa un claro error de medición. La ecuación de la catenaria es de hecho y es igual a e elevado a la x sobre a más e elevado a la menos x sobre a, todo dividido entre 2, donde a depende del peso de la cuerda. La publicación de Joan Bernoulli supuso el inicio de una rivalidad entre hermanos que marcaría para siempre el anhelo de ambos por superar al otro, tanto en conocimiento como en resultados. Quizá por la rivalidad mantenida con su hermano, que estaba llegando incluso al ámbito personal, Joan se trasladó a París, donde conoció a Guillaume Francois Antoine, marqués de L'Hôpital, 1661-1704, un miembro adinerado de un linaje de militares que, debido a su extrema miopía, no podía seguir con la tradición familiar y estaba meditando a qué podría dedicar su gran fortuna. L'Hôpital asistió a una conferencia impartida por Joan Bernoulli y al instante decidió que su futuro estaba ligado al cálculo matemático y a los infinitésimos. Contrató de inmediato a Joan para que fuera su profesor particular, al igual que hizo con un escriba para que transcribiera las conclusiones de L'Hôpital después de cada clase. Además de los beneficios económicos, Joan se veía obligado a explicar con todo detalle sus avances, lo cual le ayudaba a aclarar sus ideas, mientras L'Hôpital daba órdenes precisas al escriba para que lo anotara todo en un lenguaje claro y expositivo. Cuando Joan decidió dejar París para regresar a Basilea, L'Hôpital le pidió que mantuvieran sus clases por carta y le ofreció continuar pagándole el mismo salario por sus servicios como profesor. Joan aceptó encantado. La estancia en Basilea no debió ser muy placentera para Joan, cuya relación con su hermano Jacobo no había mejorado ni un ápice. Apadrinado por Huygens, Joan decidió aceptar una plaza de profesor en la Universidad de Groningen y poner tierra de por medio con respecto a su hermano. En 1696, L'Hôpital publicó de forma anónima una recopilación de sus apuntes sobre infinitesimos, en cuyo prólogo agradecía la labor magistral de Leibniz y de los hermanos Bernoulli, particularmente a Joan. Como estaban escritos en un lenguaje bastante accesible, el manual se convirtió enseguida en un texto de referencia para todo el que quisiera introducirse en el mundo del cálculo diferencial. La obra incluía una regla para trabajar con límites indeterminados. Por ejemplo, cuando el límite de una proporción se acercaba a valores del estilo 0 entre 0 o infinito entre infinito. Hasta ese momento, para resolver límites, era necesario ceñirse a la definición inicial y aplicar técnicas más o menos farragosas de resolución de indeterminación. Por ejemplo, costaba resolver la cuestión de cuál es el resultado de el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos e a la menos x sobre seno de x. Dicha regla generaliza el concepto de
velocidad de funciones en cuanto a su magnitud respecto al infinito, y se conoce desde entonces como regla de L'Hopital. Básicamente, la regla dice que en caso de indeterminación, basta con calcular la derivada del numerador y la del denominador y calcular el límite de la división de ambas derivadas, siguiendo el ejemplo anterior y dando por supuesto que el lector sabe calcular derivadas. El valor del límite que se ha de resolver es igual a límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x sobre coseno de x es igual a e a la 0 más e a la menos 0 sobre coseno de 0 igual a 1 más 1 sobre 1 igual a 2. Bueno, aquí vamos a derivar. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de menos e a la menos x es más e a la menos x. Y la derivada de abajo del seno de x es coseno de x. Ahora sí, igual e a la 0, sustituyendo cuando x vale 0, pues e a la 0 es igual a 1. Por cualquier valor elevado a la 0 es 1. Más e a la menos 0 también es 1. Por eso es 1 más 1 sobre, y el coseno de 0, pues es 1. Pues es 1 más 1 entre 1 igual a 2. ¿Ok? Cuando el manual llegó a manos de Joan Bernoulli, este montó en cólera y acusó a L'Hopital de plagio y de apropiarse de sus ideas. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que infligiera su pequeña venganza. A finales de ese mismo año, lanzó un reto a la comunidad matemática: caracterizar la curva de descenso más rápido, es decir, el camino que sigue un punto sometido solamente a la gravedad para ir de A a B del modo más rápido. Joan publicó su propia solución y se comprometió a estudiar las soluciones recibidas y publicarlas en un artículo. Después de ampliar el plazo de recepción de soluciones, ya que nadie había respondido al reto, Joan recibió 5 respuestas. Primero, la de su hermano Jacobo. Este quería en esta ocasión superar a Joan y planteó un problema más general, resolviendo el problema de su hermano como un caso particular. Su trabajo se convirtió en la semilla de los trabajos posteriores de Euler sobre el cálculo de variaciones y de Lagrange sobre el cálculo infinitesimal, lo que demuestra la productividad desde el punto de vista matemático de la rivalidad entre los hermanos Bernoulli. Número 2. La de Newton. Sir Isaac Newton, seguramente animado por su maestro Wallis, sentía poco aprecio por Leibniz y sus seguidores. Por ello envió su solución con un nivel mínimo de detalles. Dijo que había tenido constancia del reto con muy poco margen y que solo pudo dedicarle una noche, de forma anónima, aunque Joan Bernoulli supo al instante que el autor era Newton, y junto con una nota en la que declaraba que no le gustaba que extranjeros lo molestaran con temas matemáticos. 3. La de Leibniz. 4. La de von Tschirnachus, un matemático alemán que mantenía correspondencia con Leibniz y pese a estar interesado en otros temas, decidió enfrentarse al reto. Y la de L'Hopital. Aunque todos eran correctas, la curva de descenso más rápido es, como no, la ya famosa cicloide. Joan Bernoulli publicó las 4 primeras soluciones junto con la suya propia, olvidándose de la de
L. Hopital. La fama y el reconocimiento público que Joan Bernoulli había prometido para los participantes no recayeron en esta ocasión en el marqués. No sabemos cuál hubiera sido el nivel de conocimiento alcanzado en el mundo del análisis matemático si la rivalidad personal no hubiera existido, como entre Jacobo Bernoulli y Joan Bernoulli, L. Hopital y Joan Bernoulli, o entre Newton y Leibniz, entre otros. Pero está claro que todos ellos, con sus luces y sus sombras, contribuyeron al desarrollo de este campo en un contexto histórico marcado por el deseo de iluminar todos los aspectos de la vida humana mediante la luz de la razón. Sus herederos les estaremos infinitamente agradecidos, al menos en potencia. Bueno, aquí vamos a ver lo que es, para concluir, el péndulo de Huygens. Para ganar precisión en los relojes de péndulo, Huygens propuso la construcción de un reloj cuyo péndulo no describiera una circunferencia, sino una cicloide, cuya trayectoria es isócrona, es decir, un cuerpo que describe un cicloide invertida tardará el mismo tiempo en llegar al centro, sin importar desde dónde empiece el descenso. Jacobo Bernoulli demostró la isocronía mediante la ecuación diferencial de la cicloide. Llamó y' a la derivada de la altura de la cicloide, y en función de la posición horizontal x, así se tiene que y' al cuadrado es igual a 2r menos y sobre y, donde r es el radio de la circunferencia que genera la cicloide. Para solucionar esta ecuación y lograr una expresión de y en función de x, era necesario deshacer la derivada, por lo que Jacobo Bernoulli tuvo que desarrollar el concepto de inversa de la derivada, es decir, la integral. Y ya por último, para terminar el capítulo, vemos aquí el prólogo del manual de L. Hopital. Aunque L. Hopital empezaba su manual agradeciendo las enseñanzas recibidas y dando crédito a sus mentores, por lo que se publicaba el análisis de los infinitamente pequeños, se popularizó como el manual de L. Hopital, y la regla principal se convirtió en la regla de L. Hopital. En particular, el prólogo dice: por lo demás, reconozco que le debo mucho a las luces de los señores Bernoulli, sobre todo a las del joven que actualmente es profesor en Groningen. Me he servido sin reparo de sus descubrimientos, así como de lo del señor Leibniz. Es por ello por lo que estoy de acuerdo en que ellos reivindiquen todo lo que les plazca, y yo me contentaré con lo que ellos tengan a bien dejar. Bueno, muy bien. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1. Estamos con el libro de El infinito. El capítulo 1 es infinito en potencia. El infinito es un viaje, o sea, no es un destino. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.